Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición Fortuny, Arte Total, una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 24 de agosto de 2014 con horario de 12 a 2 y de 7 a 9 de lunes a sábado y de 12 a 2 los domingos y festivos. No son muchas las personalidades del mundo del arte que poseyeron igual talento para desarrollar diferentes facetas creativas, pintura, escultura y arquitectura, pero sin duda son extraordinarias las que, como en el caso de Mariano Fortuny Madrazo, 1871-1949, exploraron a la vez caminos tan diversos como la moda, el diseño y la fabricación de tejidos, patentaron sistemas de iluminación o cambiaron el concepto de escenografía para siempre. Fortuny Madrazo fue pintor, grabador, fotógrafo, inventor, diseñador y empresario. Un gran artista, un intelectual en suma, a partes iguales. Nacido en Granada en 1871, hijo del gran pintor Mariano Fortuny Marsal, nieto de Federico de Madrazo y sobrino de Raimundo de Madrazo, su vida primera transcurrió entre Roma y París hasta asentarse en 1889 en Venecia. Participó con sus innovaciones técnicas en numerosos certámenes y exposiciones internacionales, a la par que creaba e innovaba complejas escenografías en los teatros de Bayreuth y la Scala de Milán. Una parte de su obra, la pictórica y la fotográfica, refleja algunas de las corrientes todavía vigentes a comienzos del siglo XX, como el modernismo, el orientalismo y el eclecticismo, pero trufada de una fuerte carga de mediterraneidad, presidida por un fuerte colorido y un dibujo claro y expresivo. Las soluciones técnicas que desarrolla en los campos de la moda y la escenografía son absolutamente rompedoras y arriesgadas. Inventa máquinas para plegar telas, el primer sistema de plisados, con las que construye su célebre vestido Delfos. Estampa tejidos con un particular ingenio que permite texturas insólitas o desarrolla la iluminación indirecta, el llamado sistema Fortuny, que revoluciona tanto el mundo de la decoración como el de la escenografía teatral. La exposición Fortuny, Arte Total, quiere recorrer en plenitud los diferentes estadios creativos del artista a partir de 101 obras repartidas entre pinturas, proyectos, bocetos y materiales relacionados con el teatro y los sistemas de iluminación indirecta, moda, tejidos y fotografía, para concluir en una breve selección de pinturas de su padre, Mariano Fortuny Marsal. La selección de obras se ha repartido en diferentes ámbitos que permiten acercar al espectador a las principales preocupaciones artísticas de Fortuny. Parte del teatro como síntesis de todas las artes y resumen del concepto de arte total, y se articula en diversos ambientes en los que aparecen cohonestadas las diferentes disciplinas en las que Fortuny se expresó. Ciclo wagneriano. Parsifal. Sepultura de Titurel. Desde muy temprana edad, Fortuny se sintió atraído por el teatro. No solo por la representación, sino, como él mismo refiere, por lo que se ocultaba entre bambalinas. Enseguida comenzó a elaborar completas maquetas teatrales, cuya fábrica alternó con el estudio de la pintura. En este sentido, será esencial la influencia del artista español Rogelio de Egusquiza, verdadero conocedor y amante de la música de Wagner. Él marcaría para siempre la creación futura de Mariano Fortuny. En 1892, tras un viaje familiar a Bayreuth, iniciará un ciclo pictórico consagrado a los mitos y héroes puestos en escena en la ciudad bávara. Las obras de Wagner y, sobre todo, su concepción de la ópera como un drama musical al que se supeditan todas las artes, harán de Fortuny un permanente investigador de cuanto rodea al teatro en cualquiera de sus variantes. Para Wagner, la obra de arte es resultado de la cooperación solidaria de diferentes talentos que confluyen en una creación común. Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. La pintura representa uno de los momentos culminantes de Parsifal,
cuando poco antes de concluir el drama, los caballeros del Grial escoltan en procesión el cuerpo de Titurel hasta su sepultura. Como es conocido, Parsifal fue concebido por Richard Wagner como un festival escénico sacro. La obra, basada en el poema medieval alemán de Eichenbach, a su vez inspirado en la novela francesa de Chrétien de Troyes, narra la vida de Sir Perceval, el caballero de la corte del rey Arturo, y su búsqueda del Santo Grial. La creación de Fortuny denota una clara inspiración en el tardo romanticismo alemán, de gran predicamento en la Baviera de la segunda mitad del siglo XIX. Mariano Fortuny quiso dotar a la escena del dramatismo y la intensidad espiritual propio de la obra de Wagner. Recurrió a una pincelada ágil, vaporosa y transparente para ensalzar el cortejo en medio de una atmósfera solemne e incierta. No dudó en emplear pigmento de oro para fortalecer el aura mística que convenía al elocuente momento. Como es conocido, Titurel fue el joven elegido por los ángeles para construir y custodiar el castillo que protegería el cáliz en el que bebió Jesús en su última cena y en el que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo derramada por Longinos. Ciclo wagneriano. Parsifal. Kundry. Aunque las obras de Fortuny relacionadas con el ciclo wagneriano pudieran dar a entender que la visión del artista es meramente narrativa, es decir, traductoras literales de las descripciones del libreto, lo cierto es que la mayoría de ellas funcionan como obras absolutamente autónomas. Esto sucede en particular en las dedicadas a Parsifal, el poema dramático concebido por Richard Wagner como una saga escénica sacra. Lo que perseguía Mariano Fortuny con su pintura era condensar el espíritu, la intensidad sobrecogedora que se fusionaba en la representación teatral con la estrecha comunión de música, canto y puesta en escena. Son, por tanto, pinturas alegóricas que buscan construir una imagen mítica perdurable de algo que, muy probablemente, nunca ha sucedido en escena, pero que constituye la verdadera esencia de la representación. Un valor intangible, fuertemente emocional, y que se dirige a los sentidos antes que al intelecto. No es extraño, por tanto, que estas obras se relacionen con el tardorromanticismo alemán, muy en boga en la Baviera de mediados del siglo XIX. Ni tampoco es casualidad que en 1896, en Múnich, Fortuny fuera premiado por la pintura Las muchachas flor por Franz von Lembach, destacado exponente de este movimiento. La pintura de Kundry que encabeza este comentario es también una representación de una doncella flor, un claro ejercicio simbólico metáfora de la belleza, la juventud, el despertar y la naturaleza. El personaje de Kundry en Parsifal es entendido por muchos como el verdadero protagonista de la obra. Sus vicisitudes humanas, en una obra plagada de prototipos del hombre ideal, tan caro a la cultura germánica, se simbolizan en la pintura de Fortuny en una suerte de Venus carnal. Ella, que representa las pasiones, que se debate en la cotidianeidad del bien y del mal propias de quien busca un camino propio, no sometido por un destino prefijado, fue entendida por Fortuny como una belleza corpórea, sensual y claramente mediterránea que parece estallar entre el marco floral que la envuelve. Maqueta teatral para el segundo acto de El aventurero y la cantante, de Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal redactó en 1899, al regreso de un viaje por Italia, Der Adventurer und die Sängerin, El aventurero y la cantante, obra ambientada en la Venecia de la segunda mitad del siglo XVIII. El tema alude metafóricamente a la decadencia de Venecia a través de los dos personajes que bajo el ropaje imaginario de Casanova, el barón Weidenstein y de una cantante, Vittoria, esconden referencias reales a la historia privada del poeta y político Gabriele D'Annunzio y de Leonora Duse, la más famosa actriz dramática italiana, muy apreciada por el propio Hofmannsthal, con la que aquel,
mantuvo una agitada relación sentimental. La asociación artística entre Fortuny y el poeta vienés Hugo von Hofmannsthal está documentada en un intercambio epistolar de 1904, en la época del proyecto de la puesta en escena de otra obra del literato austriaco, Das Gerettete Venedig, aunque ambos no se conocieron personalmente hasta más tarde, probablemente en la Casetta Rosa, por entonces residencia veneciana del príncipe Fritz Hohenlohe-Waldenburg. No fue este el único momento de colaboración teatral entre ambos artistas. El poeta ofreció a Fortuny otra oportunidad para la escenografía y la iluminación escénica de Electra, un proyecto que lamentablemente no se llevó a cabo. Esta maqueta es el único modelo relativo a una obra específica entre las más de 30 que realizó Fortuny que permanece en el museo. Proyecto para el dispositivo escenotécnico Cúpula Fortuny. En 1893, después de asistir a una ópera de Richard Wagner en Bayreuth, Mariano Fortuny concibe uno de los más sorprendentes avances escenográficos de la historia del teatro, la Cúpula Fortuny. Él mismo contó que el descontento causado por los estáticos telones pintados y la decepcionante iluminación que acompañaron la puesta en escena de la obra en el teatro de la ciudad bávara le sirvieron de acicate y desafío. La cúpula fue concebida como un espacio envolvente, un cuarto de esfera que multiplica la sensación de profundidad. En 1899 elaboró un primer modelo rígido en yeso, y en 1902 llegó, como testimonian estos tres diseños, a una solución ideal, una cúpula plegable gracias a la instalación de un sistema neumático muy rápida y sencilla de manejar. Las paredes estaban construidas con dos capas paralelas de algodón resistente, como el utilizado en la aerostática, sostenidas por una armadura metálica plegable de arcos tubulares. Sobre la estructura actuaba el sistema neumático hasta tensar las dos capas paralelas de algodón y convertirlas así en pantallas reflectantes. Toda la estructura estaba montada sobre rieles, al fin de poder realizar con toda rapidez, mediante un motor eléctrico, el traslado longitudinal para la apertura o el cierre. La cúpula se montaba en la embocadura del escenario, cerrándolo como una gran concha. En rigor, lo que hace Fortuny es replicar la cúpula celeste. El celaje del teatro convencional, plano y limitado, se multiplica en su ingenio, pues la proyección de luces y diapositivas se reflejan en la bóveda completa, con lo que se responde así a las necesidades del teatro verista. El efecto es doble. Por un lado, se consigue dar la sensación de estar al aire libre cuando una escena se desarrolla en el exterior. Por otro, la capota recoge y reexpide el sonido mejorando la calidad acústica. De alguna manera, el invento de Fortuny viene a completar de manera perfecta su contribución al ideal wagneriano del Gesamtkunstwerk, que ansiaba sumergir al espectador en un ambiente de integración total de las artes. Inaugurada en 1906 en París, la cúpula conoció momentos grandiosos, como la representación de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla en 1934 en la Scala de Milán. Todos los diseños expuestos provienen de un espléndido álbum, una colección de dibujos y esbozos relativos a relieves arquitectónicos del teatro de Bayreuth, proyectos escenográficos y aplicaciones de luces indirectas y reflejas para el escenario. Lámpara de luz difusa e indirecta. Mariano Fortuny proyectó y diseñó en el curso de los años diversos modelos de lámparas, bien para decoración, bien para uso técnico. Las lámparas técnicas se idearon a partir de la aplicación de la luz indirecta y difusa en sus primeras experimentaciones teatrales. La lámpara expuesta, montada en un solo asta extensible, es fruto de la elaboración de otra lámpara proyectada y patentada en 1903 con estructura metálica de sostén en trípode de grandes dimensiones, que, a diferencia de esta,
preveía para la pantalla el uso de una tela de algodón pintada en tonalidad azul para contrarrestar el defecto de la luz amarillenta propia de las bombillas de entonces. En los años siguientes, tras mejorar las luminarias, la tela se sustituyó por una estructura rígida de metal que buscaba garantizar una mayor solidez y duración. Introducidas en el mercado comercial en torno a 1925 por la empresa milanesa Società Leonardo da Vinci, debido a la calidad del haz luminoso que emanaba la luz indirecta, tuvieron una gran difusión, especialmente para iluminar obras de arte. También se emplearon en ocasionales ceremonias de espectáculos al aire libre y en actos deportivos. Algunos modelos se emplean todavía para la iluminación del ciclo pictórico de Tintoretto en la Scuola di San Rocco de Venecia y para el ciclo de Carpaccio en la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, también en Venecia. La lámpara de mesa expuesta lleva en la parte externa de la pantalla una tarjeta metálica con la inscripción Diffusore Fortuny, Sociedad Anónima Leonardo da Vinci Milano, y nace a partir de una reelaboración de la anterior. La lámpara de mesa es un primer modelo, ya que solo algunos años más tarde se comercializó sustituyendo el soporte de madera por uno de baquelita, material introducido para la producción industrial en masa de objetos de baja inducción termoeléctrica en los años 20 del pasado siglo. Los cuatro elementos: el aire. He estado interesado en muchas cosas, pero siempre consideré la pintura mi profesión. La frase, absolutamente reveladora, viene a desdecir en gran parte uno de los lugares comunes que circulan sobre la obra de Fortuny, según la cual la pintura ocupó un lugar marginal en las preocupaciones de nuestro artista. Si algo caracteriza a la obra de Fortuny es el uso del color. Al fin y al cabo, el color es el soporte de la pintura, y Fortuny pinta también cuando proyecta sus luces en el teatro para transformar un decorado. El color y la luz de Fortuny modifican la rotundidad de las formas para convertir lo real en un espacio imaginario, efectista y escenográfico. Casi toda su pintura se mantiene fiel a los esquemas de composición clásica y con frecuencia rodea las figuras de una suerte de marco cromático que las aboceta y difumina hasta convertirlas en espléndida fantasía. Una gran parte de su obra está en deuda con los grandes maestros venecianos a los que estudia y copia, y que le enraizan con la luminosidad mediterránea. Otra, por el contrario, participa de la narrativa propia del simbolismo con una pintura fuertemente expresiva que reclama conmover al espectador, a la par que le exige su complicidad para desentrañar los complejos significados que encierra. Característico de la pintura de Fortuny es el empleo de un particular tipo de pigmento, creado a partir de tierras, minerales molidos y destilados vegetales con los que buscaba aproximarse a los colores empleados por los maestros venecianos. Después de 40 años de investigación, decidió comercializarlos en forma de dos tipos de témpera. La primera, más ligera y cargada de agua, se asemejaba al efecto usado por Vittore Carpaccio. La segunda, en pasta, evocaba a Tintoretto. En los últimos años 40 del pasado siglo, Fortuny se encontraba en plena efervescencia creadora. Deseaba concluir la decoración de su estudio y recurrió a la serie de los cuatro elementos, uno de sus temas favoritos, para completarla. Las pinturas pertenecen al ciclo dedicado a los cuatro elementos terrestres: aire, tierra, fuego, agua. La idea del ciclo y su realización se corresponden con el apasionado trabajo desempeñado en los últimos años de decoración de su taller en el Palacio Pesaro Orfei en los años 40. La personificación de los cuatro elementos, asunto pictórico tratado con profusión en el arte, unas veces como símbolo del paraíso, otras como metáfora de la supremacía de la naturaleza, se verifica en la obra de Fortuny en espléndidos desnudos de inspiración clásica. De los presentes en la exposición, el aire y la tierra se muestran frontales, mientras el fuego, que cabalga a lomos de un saurio, envuelve su cintura en un largo velo rojo. Árabe encapuchado.
Muy probablemente, el grabado es la actividad creativa menos conocida de Mariano Fortuny. Él mismo no fue muy pródigo en su exhibición. Salvo las escasas 4 exposiciones en las que lo mostró, desde la primera muestra en 1897 en Florencia a la de 1935 en Milán, en gran parte han permanecido vedados para el gran público. Los grabados de Fortuny se desenvuelven entre la necesidad de dar rienda suelta a su portentosa imaginación y la permanente investigación técnica, tanto del proceso de ejecución de las planchas como de la cuidada estampación sobre el papel. Su formación e interés por el grabado se debe en gran medida a las enseñanzas de Rogelio de Egusquiza, el artista cántabro cuya influencia resultaría también decisiva, como se ha comentado ya, en la fascinación de Fortuny por el teatro y por la obra de Wagner. No es de extrañar que entre los primeros grabados de Fortuny conocidos se encuentren los de temática wagneriana, caracterizados por el empleo de negros y tonalidades oscuras que redundan en la clave simbolista que caracteriza esa etapa. Los aguafuertes y aguatintas wagnerianos, de apretado rayado y cegada estampa, que evocan la obra de Rembrandt y Goya, van dando paso a otros más ligeros, casi evanescentes, de profundo lirismo y delicada ejecución. Son grabados como El ahorcado o Árabe con capucha los que relacionan de inmediato la concepción que Fortuny tiene de las artes, presidida por la luz y el color. El color en el grabado se sustituye por las variaciones en la intensidad, por el contraste, los matices en los grises y, sobre todo, por las amplias reservas de blanco. Un detalle curioso de su quehacer es el empleo de instrumentos quirúrgicos de odontólogo para trabajar las planchas. Recubría las láminas con oro y las rayaba delicadamente, con lo que el efecto obtenido en la estampa resultaba suavemente aterciopelado, como un dibujo directo. Venecia. Gondolero delante de la Salute. Imposible disociar la vida y la obra de Mariano Fortuny Madrazo de Venecia. Venecia, más que una ciudad, es un ideal, y Fortuny extrae de él la clave estética que alienta el conjunto de su obra. Por la casa de su madre primero, el Palacio Martinengo, al que trasladó a toda su familia en 1889, y la suya después, el Palacio Pesaro Orfei, pasaron personalidades como Albéniz, Sert, Zuloaga, D'Annunzio o Proust. En 1895, Venecia recuperó su puesto de privilegio como capital del arte con la primera edición de la Bienal. Fortuny participó en 1899 en su tercera edición y desde 1924 actuó como comisario vitalicio del Pabellón Español. La preocupación por la salvaguarda y custodia del patrimonio artístico veneciano tiene su colofón en el legado de su casa-palacio al Estado español, quien desatiende el deseo del matrimonio Fortuny-Nigrin. En 1956, su dueña lo donó al Comune de Venecia, sede actual del Museo Fortuny. Fortuny fue un gran precursor de la fotografía. Sus primeros pasos se verifican en París, en torno a 1888. A partir de su llegada a Venecia en 1889, Fortuny comienza a experimentar con la imagen y a convertirla en una creación autónoma, en una nueva forma de expresión. La mirada de Fortuny se puebla de fragmentos, de instantes, de escenas cotidianas y rincones. Sin duda, Venecia es un lugar fascinante, no solo por lo que en sus canales y campos tiene lugar, sino en particular por la luz tan especial de la ciudad. Esa luz inclasificable, tangencial y teatral, que tanta importancia tuvo en todo su arte, cobra especial relevancia en la fotografía. Una de las aportaciones técnicas legadas por Fortuny fue la invención de un papel de pigmentos de carbón para revelado, patentado en París en 1931, con el que se mejoraba el característico efecto pictorialista buscado con este soporte. Pero quizá algunas de sus más hermosas obras tienen que ver con todo lo contrario, con la precisión de la imagen. Se trata de las fotografías panorámicas captadas con una cámara Kodak
adquirida en París a comienzos de 1900. Con ella conseguía vistas de 142 grados que permitían contemplar la ciudad de una manera insólita, como si se desbordara por los márgenes del encuadrado convencional. Vestido teatral para Otelo, de William Shakespeare. Gran parte de la creación artística de Mariano Fortuny gira en torno al mundo del textil y se inicia, como gran parte de su trabajo, en el teatro. En 1900, la versión de Tristana e Isolda, dirigida por Arturo Toscanini en la Scala de Milán, se representa con escenografía y vestuario de Fortuny. Su amigo, Gabriele D'Annunzio, le solicitó también los figurines para la tragedia Francesca da Rimini, y en 1903 hizo lo propio con la obra de Joseph Sarpeladan, Edipo y la Esfinge. Aunque quizá el acontecimiento más relevante en este aspecto es de carácter personal. En 1902, Fortuny presenta a su familia a Henriette Nigrin, quien será su compañera inspiradora y con quien desarrollará el deslumbrante taller de telas y tejidos del Palacio Pesaro Orfei. Lo fabuloso del trabajo de ambos radica en la resurrección, mediante la reinterpretación de temas decorativos antiguos y el empleo de técnicas de estampado, de la suntuosidad y el lujo de las antiguas culturas históricas. Fortuny extrae motivos de Persia y Bizancio, del mundo hispano-morisco, de Creta y Turquía, pero también de China y Japón. Los recrea y combina de un modo nunca visto, sin perder jamás la armonía ni la sutileza, ni renunciar nunca a un cromatismo luminoso, brillante y pleno de matices. El proceso de estampación de las telas siempre fue semiartesanal. En gran medida el sistema es similar al empleado en los grabados al aguafuerte, y parte del empleo de matrices, tantas como colores y formas sean necesarios. Colocadas sobre las telas, previamente impermeabilizadas en aquellas zonas que se querían reservar, se estampaba el dibujo a color obtenido con pigmentos naturales. El acabado es asombroso, pues supera el efecto de brocados y bordados. El traje que encabeza este comentario fue realizado por Fortuny en terciopelo de seda estampado para la imponente representación del Otelo de William Shakespeare en el Palazzo Ducale de Venecia en agosto de 1933. Para tal ocasión diseñó el atrezo completo, incluido el vestuario de los actores y de los de casi 400 figurantes. Vestido Delfos. Con razón se ha dicho que Fortuny no fue nunca un modisto, ni estuvo estrictamente interesado en la alta costura, sino que su trabajo se desenvuelve en el terreno del arte y en el de los movimientos reformadores y liberadores de la apariencia, el gusto y la comunicación. Por ello, sus creaciones, de inspiración clásica, conectan de inmediato con la modernidad, pues comparte con el movimiento modernista la necesidad de que el arte se incorpore a la vida diaria en cualquiera de sus formas: mobiliario, enseres, decoración, ropa. Dos son las creaciones más universales de Mariano Fortuny en este terreno: el chal Knossos, inspirado en la versatilidad que las mujeres venecianas eran capaces de dar a este complemento, y el vestido Delfos. Del primero realizó 15 modelos estampados con el sistema de matrices de madera sobre piezas de lino blanco rectangulares o cuadradas. Los motivos elegidos: flores de loto, papiros, palmetas, espirales, leones, quimeras, extraídos de la antigua civilización cretense que da nombre al modelo, están en el origen de la atracción de Fortuny por las telas. Él mismo relató que la idea de estampar tejidos fue inspirada por el hallazgo en 1906 en una excavación cretense de un trozo de tela de lino impreso. En 1909, Fortuny registró en París una tela plisada fabricada mediante un sistema inventado por él. Meses más tarde, hizo lo mismo con un vestido nacido de una idea inspirada por Henriette Nigrin, el Delfos.
Tanto el nombre como su inspiración más directa provienen de la estatuaria clásica. Formalmente es muy sencillo, pues no deja de ser un largo tubo en el modelo sin mangas o un trapecio, cuando las lleva, que se pliega densamente en líneas verticales, rizadas e incluso horizontales. Dominan los colores claros e irisados, pero también se tiñen en rojo, coral y negro. Con frecuencia se cubren con sobrevestas y capas de terciopelo o seda. Lo esencial de este vestido es que muestra por vez primera el cuerpo de la mujer, se funde con él como un todo, lo libera de artificios. Es la creación que los renovadores del gusto llevaban años buscando, un concepto estético más que una prenda, un elemento que permitiera responder a la necesidad de movimiento, de ligereza y de liberación que reclamaban los nuevos tiempos. Sin duda, por ello, el vestido de Fortuny, rápidamente reclamado por personalidades como Isadora Duncan o el modisto Paul Poiret, fue considerado impúdico cuando apareció. Mujeres de fuerte personalidad como Lillian Gish, Sarah Bernhardt, Dolores del Río, Peggy Guggenheim, figuras literarias como la Albertine de Proust o la Isabella Enghirami de D'Annunzio lo popularizaron antes de que los museos de todo el mundo desearan incluirlos en sus colecciones. Con este comentario finaliza la serie de piezas comentadas pertenecientes a la exposición Fortuny Arte Total. Fortuny Arte Total es una producción de Fundación Caja de Burgos para su programa cultural Cordón.